Bueno, este es el examen de la octava Olimpiada Científica Estudiantil para el curso de tercero secundaria. Ya habíamos visto ya algunos ejercicios de acá, pero voy a resolver los 10 que están aquí para que ustedes puedan ver cómo cómo es la resolución. Esta prueba tenía una duración de 90 minutos, 10 puntos por pregunta. Ustedes pueden usar una calculadora no programable. Y bueno, esto es una modalidad presencial. Ya vamos a resolver este examen. La primera pregunta del examen dice: ¿qué combinación entre las unidades de fuerza y las fundamentales más longitud y tiempo tiene dimensión de energía? Ya. Bueno, en el tema de magnitudes de fundamentales y sistemas de unidades habíamos visto justamente estas magnitudes de masa, longitud y tiempo. Estas son magnitudes fundamentales y también tenemos magnitudes derivadas. Por ejemplo, la fuerza es una magnitud derivada porque ya combina más de una magnitud fundamental, la energía, aceleración, velocidad y demás. ¿Qué es la energía? La energía es aquella capacidad que se tiene para realizar un trabajo. Ya muchas veces decimos, tengo mucha energía, tengo poca energía. La energía, desde el punto de vista físico, es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Y qué es trabajo? Ya estamos hablando de trabajo desde un punto de vista físico, un trabajo mecánico. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto y lo movemos, estamos realizando un trabajo. ¿Ya? Este trabajo es igual a energía. Entonces, el trabajo nosotros lo simbolizamos con una letra W. Ya, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Ese es el trabajo, ¿no? Aplicamos una fuerza, lo movemos, estamos realizando trabajo. Y este trabajo, bien, esto es trabajo, ya, el trabajo, la capacidad para realizar trabajo es igual a la energía. Si hablamos en unidades, tienen la misma unidad, trabajo y energía. Esto nos va a servir a nosotros para identificar acá qué combinación entre fuerza y una magnitud fundamental tiene la dimensión de la energía. ¿Qué es la dimensión? Es decir, qué unidades fundamentales tiene la energía. La energía vendría a ser, como es igual al trabajo, si analizamos su dimensión, tendría una dimensión de fuerza y una dimensión de distancia. Fuerza lo vamos a dejar como está, porque nos dice qué combinación entre las unidades de fuerza tendría. Fuerza por distancia. Pero la distancia, ya sea horizontal, sea vertical, tiene una dimensión de la longitud. ¿Ya? Entonces, cualquier distancia tiene su dimensión fundamental, que es la longitud. La longitud nosotros lo representamos con la letra mayúscula L. Cuando vamos a escribir una ecuación dimensional como esta, es decir, una igualdad donde vamos a poner las dimensiones, tenemos que poner siempre entre corchetes. La energía, ¿no? La ecuación dimensional de energía, vendría a ser la combinación de fuerza y longitud. Entonces, en este caso, el ejercicio 1, la respuesta del ejercicio 1 vendría a ser el inciso A. Para estos exámenes nosotros tenemos que conocer muy bien las unidades, magnitudes fundamentales, derivadas, símbolos, símbolo para longitud, masa, tiempo. Ya, veamos el ejercicio número 2. Dice, un láser emite luz con una longitud de onda de 634 nanómetros. ¿Cuántas longitudes de onda caben en una pulgada? De entrada parece un ejercicio difícil, pero no lo es. Miren, la luz que nosotros vemos y la luz que nos llega o la luz que tenemos en un láser, por ejemplo, va viajando hacia a nuestra visión o en el espacio como una onda. Esta es la forma de una onda.
¿ya? De esta manera se va transportando la luz en ondas. Hay ondas más largas, hay ondas más cortas, de eso depende el color, por ejemplo, que nosotros detectamos. Mucho depende de esa longitud. Una longitud de onda es la distancia desde un punto extremo aquí arriba hasta otro punto extremo aquí abajo. O también, por ejemplo, miren, desde la mitad de esta longitud hasta la otra mitad de la longitud. Esa es una longitud de onda. Y lo representamos con la letra griega lambda. Esto es lambda. En el primer tema les había dado el alfabeto griego. Es muy importante saberlo porque muchas de esas letras griegas vamos a usar para representar algunas magnitudes. La longitud de onda es lambda. ¿Ya? Eso para empezar. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Vamos a anotar nuestros datos. Siempre debemos anotar nuestros datos. Un láser emite una luz con una longitud de onda, le vamos a poner lambda, de 634 nm. ¿Qué significa nm? ¿Ya? M, para empezar, es el símbolo para longitud, que es metro, y n es un submúltiplo. Ya tenemos estos submúltiplos. Les decía, cuando nosotros hacemos divisiones entre 10 de una unidad, vamos a tener submúltiplos. ¿Qué prefijos tienen estos submúltiplos? Por ejemplo, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, apto. Son divisiones entre 10 y tienen un valor y un símbolo. Deci, por ejemplo, es la letra minúscula D, equivale a 0,1 o 10 a la menos 1. Estas cantidades van a ser las mismas para diferentes unidades. Nosotros usamos el prefijo, lo podemos combinar con la unidad que queramos. Puede ser longitud, masa o tiempo. En este caso, el ejercicio nos dice que la longitud de onda, el tamaño de esta onda, es de 634 nm. N es el símbolo para el prefijo nano. Esta longitud de onda nos están dando en nanómetro. ¿Ya? Un nano, es decir, un prefijo nano, equivale a 0,0000001 valores. Es muy pequeño este valor, así que usamos notación científica, es decir, base 10. Recorremos la coma hasta que lleguemos a este valor entero. Recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que este valor va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9. ¿Por qué a la menos 9? Porque es un número pequeño y estamos recorriendo la coma a la derecha, signo negativo. En las tablas, para no poner de esta forma y simplificarlo, simplemente se pone la base 10, pero es 1 por 10 a la menos 9. ¿Ya? Entonces, en este caso, se está usando ese prefijo nano. Esta es la longitud de la onda. Dice, ¿cuántas longitudes de onda caben en una pulgada? Nosotros vamos a representar de esta manera. Que esto sea una pulgada. Pulgada simbolizamos con estas letras PLG, una pulgada. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Esto es una pulgada. Y este valor está en la tabla de factores de conversión que les di. Lo que nos pide el ejercicio es saber, en una pulgada, ¿cuántas longitudes de onda caben? Nosotros sabemos la longitud de una, pero ¿cuántas caben en esta distancia, que es 2,54 centímetros? Nos dice. Para saber cuántas longitudes de onda caben en esta distancia, lo que vamos a hacer es convertir esta longitud de onda que está en nanómetros a centímetros.
¿Por qué a centímetros? Porque yo sé que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Una vez que yo sepa cuánto es esta longitud en centímetros, ya simplemente me va a quedar dividir este valor entre esta distancia para saber cuántas pulgadas, cuántas longitudes de onda caben. Entonces vamos a empezar por esa conversión. Vamos a convertir de nanómetro a centímetro. Siempre comenzamos con el valor que queremos convertir, en este caso 634 nanómetros. Vamos a usar factores de conversión, ¿ya? Ponemos el signo de multiplicación, línea de fracción, para empezar a convertir. 634 nanómetros, ¿ya? Nanómetros. Yo sé, por ejemplo, que un metro equivale a 100 centímetros. Ese es un factor de conversión. Pero necesito que la unidad esté en metros. Yo tengo aquí nanómetros. ¿Cómo voy a llegar de nanómetros a metros? Pues usando esta tabla de submúltiplos. Aquí está el prefijo nano. Simplemente hay que añadimos la unidad, en este caso es metro, tanto al prefijo como a su valor, metro, metro. Y aquí vamos a tener un factor de conversión. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Y lo vamos a poner acá. Ya. Vamos a poner aquí. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Como nanómetro está arriba, en el factor de conversión tiene que estar abajo. Es decir, un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Nosotros podemos poner de esta forma también. 1 por 10 a la menos 9 metros. Hice este factor de conversión para llegar de metros a centímetros, porque ya tenemos ahí la equivalencia. Abro otro factor de conversión. Como metro está arriba, en el factor de conversión tiene que estar abajo. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Bien, aquí ya nanómetro con nanómetro se simplifica, metro con metro se simplifica y vamos a tener un resultado en centímetros. ¿Qué tendríamos que hacer para hallar el resultado? No olviden, multiplicamos todos los valores que están en el numerador y lo dividimos entre la multiplicación de los valores del denominador. En este caso tendríamos que multiplicar 634 por 1 por 10 a la menos 9 por 100. Eso introducimos a la calculadora. Toman en cuenta acá que tenemos que usar la tecla para introducir notación científica, que es la teclita X por 10 o XP. Ponemos 6,34, 1 por 10 elevado a la menos 9 por 100. Y esto dividido entre 1 por 1, pero 1 por 1 va a ser 1. Y toda división entre 1 sigue siendo el mismo resultado. Este valor, si lo introducen a la calculadora, tiene que salirles 6,34 por 10 elevado a la menos 6 centímetros. Ya tengo la longitud de onda en centímetros. Yo sé que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Así que ya para saber el número de ondas que puede caber en una pulgada, simplemente voy a dividir el valor de una pulgada, que es 2,54 centímetros, entre la longitud de onda, ¿no? Que esto ya está en centímetros y la longitud de esa onda es 6,34 por 10 elevado a la menos 6 centímetros. He convertido a centímetros para que se puedan relacionar. Miren, se puede simplificar y nosotros ya sepamos cuántos números de onda
cuántas longitudes de onda caben en una pulgada. Dividimos 2,54 entre 6,34, tecla x por 10 o la tecla exponente menos 6. Y este resultado es igual a, bueno, en la calculadora les va a salir este resultado: 400.630,91. Este es el resultado que les va a salir en la calculadora. Pero los resultados que nos da el examen de la Olimpiada están en notación científica. Miren, todos tienen base 10 o ninguna de las anteriores. Nosotros tenemos que llevar este número que hemos obtenido a notación científica. Ya, y miren, todos los resultados están con 2 decimales, así que vamos a llevar a notación científica y lo vamos a poner con 2 decimales. La coma está hasta el primer número entero. Este es un número grande, así que tenemos que mover la coma a la izquierda. ¿Cómo sé que es grande? Porque no empieza con 0, empieza con número entero. Recorro la coma: 1, 2, 3, 4, 5, hasta el primer número. Aquí voy a tener 4, recordar que los resultados están con 2 decimales. Después del 4 viene 0 y después del 0 otro 0, pero recordemos las reglas de redondeo. Aquí quiero un decimal más. Tengo que mirar el decimal que está a la derecha. Si este número es mayor que 5, va a aumentar en una unidad mi dígito precedente, ¿no? Si fuera menor que 5 se mantiene igual. Si fuera 5 tenemos que ver si es par y volverlo par. En este caso es mayor que 5, así que este 0 va a aumentar en una unidad. Ya tendríamos 4,01. Por 10, estamos usando notación científica, hemos movido 5 espacios la coma. Así que vendría a ser 4,01 por 10 a la 5. Ondas que caben en una pulgada. Entonces, en este caso, veamos los resultados que nos ponen en el examen. La respuesta correcta sería el inciso C: 4,01 por 10 elevado a las 5 pulgadas. No es difícil el ejercicio, pero sí hay que saberlo entender. Algo muy importante es que para nosotros comparar dos longitudes tienen que estar en la misma unidad. Y si no están en la misma unidad, tenemos que usar factores de conversión para que estén en la misma unidad. Veamos. El ejercicio 3 dice: si el número de latidos de un corazón humano es de 80 latidos por minuto, ¿cuántas veces habrá latido un corazón durante 70 años? Este ejercicio lo podemos resolver de distintas formas, pero vamos a usar ahora factores de conversión. Anotemos primero los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que el corazón humano tiene 80 latidos. Vamos a poner 80 latidos por minuto. No significa que sea una multiplicación, es una relación. Tenemos que escribirlo de esta forma: 80 latidos por minuto. Es una relación. También se puede leer como 80 latidos en un minuto. ¿Cuántas veces habrá latido ese corazón en 70 años? Eso es lo que tenemos que hallar. Vamos a usar factores de conversión. ¿Con qué dato vamos a comenzar? Por los 70 años. Yo quiero saber en esos 70 años cuántas veces ha latido el corazón. ¿Cómo vamos a llegar a los latidos? Aquí los latidos nos están dando la relación por minutos, así que tenemos que convertir estos años a minutos. Vamos a usar factores de conversión. Ponemos el signo de multiplicación y abrimos la línea de fracción. Tengo que llegar de años a minutos. ¿Cómo puedo llegar? Sabemos que en un año, como año está arriba en el factor de conversión, tiene que estar abajo. Un año equivale a 365 días.
ya de forma general. Un año equivale a 365 días. Bien, ya hemos llegado de años a días, tenemos que llegar a minutos. También sabemos que en un día, ya como día está en el factor de conversión arriba, en el siguiente tiene que estar abajo. Sabemos que en un día, por ejemplo, hay 24 horas. En un día hay 24 horas. Miren, he llegado de años a días y de día a horas. Quiero llegar a minutos. Y también sabemos que en una hora hay 60 minutos. Bien, estos factores de conversión nosotros lo conocemos y lo manejamos. Simplemente hay que ir uniéndolos. Ya he llegado a minutos y eso es lo que yo quería, porque ya tengo la relación de minutos con latidos. Sabemos que en un minuto, como el minuto está arriba, en el factor de conversión va a estar abajo. El corazón humano tiene 80 latidos. 80 latidos. Y miren cómo hemos llegado de años, año con año se simplifica, día con día se simplifica, hora con hora se simplifica y minuto con minuto se simplifica. Hemos llegado de años a latidos, que se tiene en 70 años. ¿Qué nos quedaría hacer? Simplemente multiplicar estos valores, 70 por 365, por 24, por 60, por 80. Todo eso tendríamos que dividirlo entre la multiplicación del denominador, es decir, 1 por 1 por 1 por 1. Pero 1 por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Y la división entre 1 va a ser el mismo valor. ¿Ya? El resultado que les va a salir en la calculadora es grande. Lo que tenemos que hacer es llevarlo a notación científica. En nuestra calculadora apretamos la tecla ENG. El resultado que van a obtener una vez que aprieten la tecla ENG va a ser el siguiente. 2,94 por 10 elevado a la 9. Es un número grande, porque son bastantes años que se está calculando. Si vemos los resultados que nos da el examen de la Olimpiada, no hay 2,94. Bien, aquí ya nos dan los resultados sin decimales o con un decimal. Lo que tenemos que hacer es adecuarnos a estos resultados. Vamos a redondear 2,94 a un decimal, ¿ya? Es decir, sin decimales. 2,9. 9 es mayor que 5, así que va a aumentar en una unidad el dígito precedente. En lugar de 2 va a ser 3. Y la base 10 seguimos copiando. 3 por 10 elevado a la 9. Sería la cantidad de latidos que se tiene en 70 años. Vendría a ser la respuesta el inciso A. Cantidad de latidos en 70 años. Bien, no es difícil, solo usar las relaciones correctas y siempre en los factores de conversión. Al momento de convertir, las unidades tienen que ser opuestas, las que vamos a eliminar. Miren, arriba, abajo. Si está abajo, arriba. Siempre opuesto para que se pueda simplificar. El ejercicio 4 dice, en muchas carreteras europeas, el límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Lo podemos leer así o como 100 kilómetros sobre hora. Esta es una línea que me está indicando fracción. ¿Cuál es el límite en millas por hora? Aquí, por ejemplo, vemos las respuestas. Dice mph. ¿Qué significa mph? Millas por hora. Lo podemos escribir de esta manera o de esta manera también. Este es un ejercicio también de factores de conversión. Vamos a anotar nuestros datos. Nos dicen que en las carreteras europeas el límite de velocidad, podemos representar velocidad con la letra V minúscula, ese límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora. Nosotros escribimos eso como una fracción, 100 kilómetros sobre hora. Queremos saber a cuánto equivale este límite, pero en millas
por hora, es decir, millas por hora. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Miren, la unidad de tiempo es la misma, hora y hora, así que no vamos a hacer ninguna conversión. Pero la distancia sí, aquí está en kilómetros y tenemos que llevar a millas. En este tipo de exámenes muchas veces no te permiten usar una tabla de factores de conversión, mucho depende de quién esté controlando el examen. Así que van a tener que memorizar algunos factores de conversión, los más importantes: metro, kilómetro, centímetro, milímetro, milla terrestre, milla marina, un pie, una pulgada, que vendrían a ser una hectárea, son los más comunes que tenemos que saber. Aquí vamos a buscar esa equivalencia de milla. En este caso no dice milla simplemente, pero es un automóvil, así que es milla terrestre. Una milla terrestre equivale a 1609 metros. Ese es nuestro factor de conversión. Una milla, ya no le vamos a poner terrestre, simplemente milla, equivale a 1609 metros. Este valor puede variar de acuerdo a las tablas. Algunas tablas usan más decimales, otras simplemente como esta, números enteros. Bien, empecemos a hacer la conversión. Tenemos 100 kilómetros por hora, es decir, sobre hora, que tenemos que convertir a millas por hora. En este caso abrimos un factor de conversión. Sabemos que una milla equivale a 1609 metros, pero aquí tenemos el dato en kilómetros, así que antes de usar este factor de conversión tenemos que llevar estos kilómetros a metros para poder unir con la milla. Un kilómetro equivale a 1000 metros. 1000 metros. Esa es una equivalencia que ustedes tienen que saber de memoria. Como kilómetro está arriba, en el factor de conversión puse kilómetro abajo para que se pueda simplificar. De kilómetro hemos llegado a metros. Todavía nos falta, tenemos que llegar a millas. Abrimos otro factor de conversión. Aquí ya tengo metros arriba, así que en este factor de conversión metros tiene que estar abajo. 1609 metros. 1609 metros equivalen a una milla. Bien, no debemos cambiar el orden del factor de conversión, pero sí las unidades tenemos que ponerlas opuestas, arriba, abajo. Aquí kilómetro con kilómetro se simplifica, metro con metro se simplifica y vamos a llegar a millas. Sobre hora, no hemos hecho ningún cambio en la unidad de tiempo porque nos piden millas por hora. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el resultado? Ustedes en la calculadora abren un paréntesis, ponen 100 por 1000 por 1, todos los valores de arriba. Cierran el paréntesis, ponen un signo de división, ya, abrimos otro paréntesis y en la calculadora vamos a multiplicar los valores del denominador. Abajo tenemos 1 por 1609 metros y cerramos paréntesis. De esta manera vamos a introducir el cálculo directamente. Se puede hacer por pasos, es decir, primero multiplicar los números de arriba, multiplicar los números de abajo y dividir. Yo recomiendo que sea de forma directa para que no se pierdan muchos decimales. El resultado de este ejercicio es de 62,1 millas por hora. Ya estoy poniendo directamente como está en la respuesta. 62,1 millas por hora, que también lo podemos poner de esta manera: milla por hora. Equivale lo mismo, ¿ya? ¿Por qué estoy tomando solamente un decimal? En la calculadora van a salir muchos, porque estoy viendo acá los resultados que da el examen. Muchas veces tenemos que ver con cuántos decimales nos está dando
los resultados, si con 1, con 2 o sin decimales. En este caso, la respuesta correcta vendría a ser el inciso C, 62,1 millas por hora. Bien, vayamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5 dice: la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de un aeroplano que vuela al doble de la velocidad del sonido? Exprese su resultado en millas por hora. Bueno, otro ejercicio de factores de conversión. Anotamos nuestros datos. Nos dicen que la velocidad del sonido, yo voy a representar con una letra B. La velocidad del sonido es de 330 metros por segundo, es decir, metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad de un aeroplano? Voy a poner velocidad de un aeroplano, simplemente la letra A. Si vuela al doble de la velocidad del sonido, la velocidad del aeroplano es 2 veces la velocidad del sonido. Eso. Ya, además, este valor tenemos que expresarlo en millas por hora. Bien, ya está. Si la velocidad del sonido es 330 y este aeroplano vuela al doble, entonces la velocidad del aeroplano sería 2 por 330 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad del aeroplano. Y esta velocidad sería 660 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que vuela ese aeroplano, pero necesitamos el resultado en millas por hora. Así que ¿qué vamos a hacer? Convertir estos metros por segundo a milla por hora. Pongo 660 metros por segundo, es decir, metros sobre segundo. Vamos a convertir los metros a millas y los segundos a hora. Ponemos un signo de multiplicación y abrimos el factor de conversión. Podemos empezar por la distancia o podemos empezar por el tiempo. No importa el orden. Empecemos por la distancia. Llevemos de metros a millas. Sabemos que 1609 metros, acabamos de ver en el ejercicio anterior, equivalen a una milla. Estamos hablando de millas terrestres, no estamos viendo las millas marinas, ¿no? Porque no estamos en el agua. Aquí metro con metro se simplifica y ya tenemos milla. Lo que nos faltaría son las horas, porque aquí el tiempo está en segundos. Abrimos otro factor de conversión. Siempre multiplicamos los factores de conversión y convertiríamos estos segundos a horas. En este caso los segundos están abajo en el denominador. En este factor de conversión tienen que estar arriba. 3600 segundos equivalen a una hora. ¿De dónde estoy sacando estas equivalencias? Factores de conversión, tabla de factores de conversión. O lo que podemos hacer también es ir primero de segundos a minutos y de minutos a hora, que eso sí lo sabemos. Por ejemplo, sabemos que 60 segundos hay en un minuto y también sabemos que hay 60 minutos en una hora. De las dos formas podemos llegar al mismo resultado. Segundo con segundo se simplifica, minuto con minuto se simplifica. ¿Y qué nos va a quedar? Milla sobre hora, es decir, milla por hora. Si ustedes introducen este dato a la calculadora, otra vez, les va a salir este resultado. 1476,69 serían millas por hora. Pero si ven los resultados, ninguno se parece. ¿Por qué? Están en notación científica. Así que tenemos que llevar este valor a notación científica. Podemos hacerlo manualmente o podemos hacerlo con la calculadora apretando la tecla ENG. Lo vamos a hacer manualmente. Miren, la coma está en el primer número entero. Lo vamos a llevar al primer número entero. 1, 2, 3 espacios. Pongo 1,
coma, y después de la coma aquí hay 2 decimales, aquí también voy a poner 2 decimales, 4 y el 7, tengo que ver el número que está a la derecha. Si es mayor que 5 va a aumentar en una unidad, si es menor que 5 se mantiene, si es 5 hay que ver si es par. En este caso 6 es mayor que 5, así que el número 7 va a aumentar a 8. 1,48 por 10, recuerden que hemos movido la coma 3 espacios a la izquierda, es decir, va a tener signo positivo. 1,48 por 10 a la 3 millas por hora. Sería el resultado de la velocidad de este aeroplano. En el examen, esa respuesta es el inciso A. 1,48 por 10 a la 3 millas por hora. Y ya está. Veamos el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice: ¿cuál es la masa total de 3 objetos cuyas masas son M1, 1,367 kilogramos, M2, 2,02 por 10 a la menos 2 kilogramos y M3, 4,1163 por 10 elevado a la 2 kilogramos? Es una suma. ¿Ya? Podemos hacer la suma, podríamos hacerlo manualmente. Vamos a anotar los datos. Masa 1, 1,367 kilogramos. Masa 2, 2,02 por 10 a la menos 2 kilogramos. Masa 3, 4,1163 por 10 elevado a la 2 kilogramos. Hay que sumar estas masas. Para empezar, todas tienen la misma unidad, así que podemos sumar. Esta suma, si la hacemos manualmente, tendríamos que ver que todos tengan base 10 y la base 10 de todos tenga el mismo exponente. Pero no se preocupen, en el examen les dejan ingresar con calculadora, así que simplemente hay que introducir estos datos a la calculadora. Ojo, cuando ponemos base 10 en la calculadora usamos la tecla X10 a la X o la tecla EXP. Y cuando ponemos el signo negativo no usamos el signo de la resta, sino usamos el signo negativo que está arriba en nuestra calculadora. El resultado de la suma de estas masas, introduciéndolas a la calculadora, es igual a 413,0172 kilogramos. Este es el resultado en la calculadora. ¿Con cuántos decimales vamos a poner nuestro resultado? Todavía, miren, acá los resultados los tenemos en base 10, es decir, en notación científica. Y el resultado que está sin notación científica no es este. ¿Qué tenemos que hacer? Ver con cuántos decimales nos dan nuestros datos. Aquí tengo con 3, aquí tengo con 2 y aquí hay 4 decimales. La regla para sumar estos valores y expresarlos con la cantidad correcta de decimales nos indica que al sumar el resultado tiene que tener la misma cantidad de decimales de la menor cantidad de decimales de los datos. Es decir, miren, acá tenemos 3, 2 decimales y aquí 4. Del menor, es decir, hasta 2. El resultado vendría a ser aquí hasta aquí. 413,0. Al lado del 1 hay un número mayor que 5. Según la regla de redondeo, cuando es mayor que 5, el número precedente aumenta en una unidad. 413,02 kilogramos. Sería el valor de la suma de estas masas. Pero ahí no termina. No hay este valor aquí, 413,02. Pero sí hay valores en notación científica. Miren, la coma está hasta el primer número entero. Así que vamos a usar notación científica. Este es un número mayor que la unidad. No es tan grande, pero es mayor que la unidad, así que tenemos que mover la coma hacia la izquierda. 1, 2 espacios hasta el primer número entero. El resultado sería 4,1302, porque estoy copiando todo, porque sí hay esta respuesta. Miren,
4,1302 por 10, porque estoy usando notación científica, he movido 2 espacios, así que va a ser el exponente 2 kilogramos. 4,1302 sería la masa total por 10 elevado a 2 kilogramos. Si vemos las respuestas que nos da el examen, vendría a ser el inciso C. Bueno, en este caso solo era una suma, pero lo que están evaluando en nosotros es si sabemos las reglas de redondeo, si sabemos las reglas para sumar decimales, cifras significativas y si sabemos notación científica. Eso es lo que están evaluando aquí. Vayamos al siguiente ejercicio. Ya dice el ejercicio número 7. ¿Cuál es el factor de conversión para pasar de pies cúbicos y litros? Bueno, es decir, ir de pies cúbicos. Bueno, vamos a anotarlo de esta manera. Pies cúbicos a litros. Podemos anotar los pies cúbicos con estos símbolos que están en inglés, FT. O también podemos anotar así, simplemente en español, pie cúbico a litros. Como les decía, en estos exámenes nosotros tenemos que aprender algunos factores de conversión ya de memoria. Hay esa conversión. Un pie cúbico equivale a 28,32 litros. Sería muy fácil si nosotros tuviéramos la tabla, pero no nos van a dejar entrar. Así que hay que aprender. La respuesta de este inciso es, de esta pregunta es el inciso C, 28,32. ¿Qué pasa si ustedes no se acuerdan? Podemos calcular este factor de conversión. ¿Cómo? Transformando un pie cúbico a litros. Es decir, solamente un pie cúbico. Necesitamos, sí o sí, saber algunos factores de conversión. El más importante que ustedes tienen que saber en volumen es que un litro equivale a 1000 ml. Este es un factor de conversión muy importante. O 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Miren, aquí hay una unidad de longitud que está expresada como volumen. Nosotros podemos unir estos pies cúbicos con el centímetro cúbico para llegar a los litros y así saber cuál es el factor de conversión. Este que ya está en la tabla. Bien, vean lo que voy a hacer. Y antes, una relación entre pies y centímetros. Un pie equivale a 30,48 centímetros. Este es otro factor de conversión que también tienen que saber de memoria. Un pie, una pulgada, un milímetro, un centímetro, un metro, un kilómetro, tienen que saber de memoria. Vamos a empezar por acá. Un pie cúbico. Quiero convertir a litros. Abro un factor de conversión. Yo sé que un pie equivale a 30,48 centímetros. ¿Ya? Pero aquí necesito que esté elevado al cubo, así que voy a elevar al cubo el denominador y voy a elevar al cubo el numerador. Tanto el número como la unidad. Así, pie cúbico con pie cúbico se va a simplificar. Y voy a tener centímetro cúbico. Y yo sé que 1000 centímetros cúbicos equivalen a 1 litro. Y miren, ya está. En este caso, centímetro cúbico con centímetro cúbico se simplifica y llegamos a litros. ¿Qué tendríamos que hacer? 30,48 elevado al cubo, ponemos en la calculadora y lo dividimos entre 1000. Y el resultado les va a salir 28,32 litros, que es el mismo que tenemos en una tabla de factores de conversión. Podemos memorizar o podemos calcular. Vayamos al ejercicio número 8. Esto es un ejercicio teórico. Dice, el pie del rey sirve para medir. Antiguamente
nuestros ancestros y culturas antiguas usaban partes del cuerpo para medir longitudes. De ahí viene el pie, la pulgada, la braza, una yarda y demás unidades que se usaban. Entonces el pie de un rey sirve para medir longitud, así, un pie. Y como el pie no es muy grande, entonces nos va a servir para medir longitudes pequeñas. Y la longitud también, aparte de medir longitud horizontal, podemos medir longitud vertical, es decir, que podemos medir profundidad. La respuesta para esta pregunta número 8 es el inciso B. Con el pie de rey, es decir, con una unidad de pie, podemos medir pequeñas longitudes y profundidad. Bueno, veamos el ejercicio número 9. Dice, un chip de silicio tiene un área de 1,25 pulgadas cuadradas. Expresa el resultado en centímetros cuadrados. Otro ejercicio de factores de conversión. Vamos a anotar nuestros datos. Dice, el chip tiene una área, vamos a poner área con la letra A, de 1,25 pulgadas cuadradas. Pulgada representamos con las letras PLG y dicen pulgadas cuadradas, así que vamos a ponerle un exponente cuadrado. Este es un factor de conversión cuadrático. El que hicimos acá con el volumen era factor de conversión cúbico, porque estaba elevado al cubo. Todas las áreas siempre van a estar elevadas al cuadrado, porque cuando hablamos de área hablamos de dos dimensiones. Estas pulgadas cuadradas hay que transformar a centímetro cuadrado. ¿Ya? Necesitamos un factor de conversión que nos lleve de pulgada a centímetro. Este factor lo tienen que saber de memoria. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Con esto vamos a poder transformar estas unidades. ¿Por dónde empezamos? Por el valor que nos piden transformar. 1,25 pulgadas cuadradas. Bien, abrimos el factor de conversión. Pulgada está arriba, así que en el factor de conversión tiene que estar abajo. Ponemos una pulgada. No vamos a cambiar el orden del factor. Equivale a 2,54 centímetros. Pero, si se dan cuenta, no están elevados al cuadrado. Esta relación no está elevada al cuadrado, pero el área sí. Así que para que podamos simplificar, vamos a elevar al cuadrado. Por eso son conversiones cuadráticas, tanto el denominador como el numerador. El número como la unidad. En este caso, vamos a tener pulgada cuadrada, centímetro cuadrado. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se simplifica. ¿Y qué nos quedaría hacer? Ustedes tienen que poner en la calculadora 1,25 por 2,54 elevado al cuadrado, cierran paréntesis, dividido entre 1, porque es el único valor del denominador, ¿no? En la calculadora nosotros tenemos una tecla que dice x al cuadrado, que nos ayuda a elevar valores al cuadrado. El resultado de esta multiplicación y división es igual a 8,06 centímetros cuadrados. Y si vemos las respuestas del examen, la respuesta correcta sería el inciso A, 8,6 centímetros cuadrados. Siempre el área está elevado al cuadrado. Y el volumen, si hablamos en unidades de longitud, siempre va a estar elevado al cubo. Solo recuerden, hemos llevado conversiones cúbicas y conversiones cuadráticas. Bueno, vayamos al último ejercicio del examen. Y aquí ya estamos viendo vectores. El ejercicio dice, determine la magnitud y dirección del vector A menos B menos C para tres vectores A, B y C, cuyas magnitudes son 10, 15 y 20. Vamos a anotar nuestros datos. Tenemos tres vectores y esos vectores están aquí en la gráfica. Este es un eje de coordenadas, X, Y. Tenemos el vector A
el vector B y el vector C. El valor del vector A es de 10, dice, no nos dice una unidad, simplemente ponemos la letra U. El vector B es de 15 unidades y el vector C es de 20 unidades. ¿Ya? Nosotros tenemos que encontrar la magnitud y dirección de esta operación. A menos B menos C. Esto tenemos que encontrar. Esta resta. Antes de restar, tenemos que ver, miren, son vectores que están sobre la línea horizontal X. Son vectores, vamos a poner, son vectores colineales. Están sobre una misma recta. ¿Qué quiere decir? Que para sumar y restar solamente vamos a hacerlo de manera algebraica. ¿Ya? Antes de hacer la operación, yo le voy a poner al resultado R, vector resultante. Tengo que ver en qué sentido están los vectores. Miren el vector A. Está sobre el eje X dirigido a la izquierda. Recuerden la regla de signos. Si estuviera hacia la derecha sería positivo. A la izquierda es negativo en el eje X. Entonces el vector A tiene un sentido negativo, así que a su valor yo le pongo signo menos. El vector B está hacia el lado positivo, así que va a seguir siendo positivo. No anotamos el signo más, ¿no? Asumimos que es positivo. Y el vector C igual está hacia la izquierda, así que tiene signo negativo. Ahora sí vamos a hacer el cálculo del resultado. El vector A vale menos 10 unidades. Pongo menos 10. La operación me dice menos el vector B. El vector B es 15 unidades, positivo. Menos la operación dice vector C. Y el vector C equivale a menos 20 unidades. Simplemente hay que restar algebraicamente. Sumar y restar algebraicamente. Voy a desaparecer acá el paréntesis. Voy a tener menos 10. Menos con más es menos, me queda 15, menos con menos es más 20. Solamente hay que recordar la regla de signos. Signos iguales se suman, queda el signo del mayor, signos diferentes se restan, queda el signo del mayor. Ustedes tienen la posibilidad de poner este cálculo en su calculadora, así que para que estén más seguros. Menos 10 con menos 15 va a ser menos 25. Menos 25 más 20 nos va a quedar un resultado de menos 5 unidades. Entonces, este vector de esta operación es menos 5 unidades. ¿Qué significa menos? Que este vector está dirigido hacia la izquierda. Entonces, la respuesta correcta aquí sería el inciso C. 5 unidades dirigidos hacia la izquierda. ¿Ya? El signo nos va a indicar el sentido que tenga el vector. Si es positivo, si es negativo. Para ello no olviden la regla de signos del eje de coordenadas de un plano cartesiano. Y con eso terminamos la resolución de este examen.